Y él está grabando automáticamente. Pero la pantalla ya entonces. Sí, yo creo que bien, buenos días a todos. Dios nos los bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí en su casa de adoración. Hoy en esta mañana esto se constituye la casa de Dios, ¿verdad? La palabra dice que donde hubiesen dos más reunidos en su nombre, aquí estará el Señor con nosotros. Le damos la bienvenida a Lidia, le doy la bienvenida a Che, a Lourdes, a Margaret también, que está por ahí con nosotros. Bienvenidos, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia que estamos aquí reunidos los domingos a las 10:30 de la mañana, como todos ustedes ya saben, ¿verdad? Una familia unida, más que hermanos, ¿verdad? Somos como una familia. Nos centramos en adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exaltar a nuestro Dios Padre. Hoy, un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entregó su vida por cada uno de los pecadores que han de escuchar su nombre, ¿verdad? Que han de creer en el mensaje del Evangelio. Y esa es la razón, ¿verdad? Porque hicimos este culto especial en esta mañana para hablar, ¿verdad? Lo que significa la cruz del Calvario, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entrega su vida para que el hombre pecador pueda tener la salvación del alma, el perdón de los pecados. Por eso nosotros diariamente buscamos gozo, buscamos paz, buscamos tranquilidad y a veces lo buscamos en los lugares que no son los correctos. A veces, ¿verdad? Nuestro afán, el creo del mundo, de la vida, estamos buscando esos placeres o esa paz y esa tranquilidad en los lugares que Dios enseña su palabra que no son los correctos. El lugar correcto, ¿verdad? Para nosotros encontrar la paz y hallar ese gozo que el hombre busca, está en la palabra del Señor. Él nos lo enseña y es a través de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos la bienvenida, ¿verdad? Les voy a pedir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que si pueden poner sus celulares en modo de vibrar, que nada vaya a interrumpir, ¿verdad? La comunicación con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Toda actividad que hacemos se comienza con la oración al Dios Padre, ¿verdad? Pidiéndole que Él esté con nosotros, que Él tome de este lugar, ¿verdad? Y derrame su Santo Espíritu. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, ¿verdad? Y vamos a orar a Dios. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, pues solamente tú la mereces, Padre. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la obra perfecta en la cruz del Calvario. Un día como hoy, Señor, tú entregaste tu vida. Un día como hoy dijiste, consumado es, Señor, a través de ese sacrificio, tú nos has dado perdón de los pecados, has dado la salvación del alma y nos has declarado tus hijos por medio de esa obra perfecta en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Pues Él quitó el corazón de piedra que había en nosotros, Señor, nos dio un corazón de carne, nos mostró el pecado, nos llevó al arrepentimiento y nos mostró a Cristo Jesús como ese único camino que tiene el hombre para hallar la salvación. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Señor, en esta mañana, perdón por nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, hombres que tenemos debilidades, que fallamos de muchas formas y de muchas maneras, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. No solamente, Señor, por lo que reconocemos que hemos cometido, sino por aquellos que no son ocultos, Señor. Por aquellos que no podemos ver, Señor, y no los reconocemos, también te pedimos perdón. Te pido en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, amigos. Padre, que seas tú dando un corazón humilde a cada uno de ellos. Que ponga en su mente y en su corazón, Señor, escuchar tu palabra con humildad, con agrado. Aceptando, Señor, lo que tú nos revelaste por medio de tu Espíritu Santo en tu palabra. Vamos a realizar unos cánticos, Señor. Te pedimos que seas tú recibiéndolos con dolor grato a tu presencia.
Reconocemos, Señor, que somos inmerecedores de que nos escuches, pero a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tú recibes estas alabanzas, Señor. Tú recibes nuestras ofrendas, Señor. Te pedimos también por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto, Señor, no solamente en este lugar, Señor, no, sino en todas las iglesias, Padre, donde tu palabra ha de ser predicada. Que la misma, Señor, sea de evangelismo, Señor, para el que no te conoce, y de edificación, Señor, para el que ya es creyente, Señor, que pueda aumentar su crecimiento espiritual, su sabiduría, Padre. Te pedimos también, Señor, si alguien más viene hacia este lugar de camino, Señor, que seas tú con ellos, trayéndolos con bien, Padre. Y todo lo que oramos, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bien, hermanos, vamos a hacer una lectura bíblica, ¿verdad? Antes de comenzar con las alabanzas. Buscamos nuestras Biblias, Isaías 53. Isaías capítulo 53. Aquí precisamente el profeta Isaías nos revela, ¿verdad?, este acontecimiento que hoy celebramos, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo no es para celebrarla con tristeza, sino con alegría, porque a través de ese sacrificio perfecto es que nosotros los hombres tenemos acceso al Padre y que tenemos el don de pecados. Así que debemos celebrar el día de hoy, ¿verdad?, con mucha alegría en nuestros corazones. Y esto que vamos a leer ahora, ¿verdad? El profeta Isaías lo había ya revelado antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, lo que debería de suceder con el Cristo cuando Él naciera, ¿verdad? Y estuviera en su ministerio. Entonces leemos Isaías capítulo 53 y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y ya dispuesto con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando ya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Amén. Bien, hermanos, si pueden ponerse en pie, ¿verdad? Vamos a comenzar las alabanzas a nuestro Dios Padre, el que pueda, ¿verdad? Si su salud se lo permite.
Ponemos en pie, ¿verdad? Para cantar las alabanzas a nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Glorificaron a Dios, el Padre del Señor. Soy los hermanos de la bendición. Si marchas nos despidamos a ser saludados por la sangre de Jesús. Te daré nos la gloria, por tu gracia abundancia. Te daré nos la gloria, eres el Salvador. Identificados en Cristo, gracia. Nuestras curvas tenemos bendición. Cristo el Señor, su placer brillará. Te daré sabiduría, con sabiduría. Eres el Salvador. Pues miren tu forma. Hasta llegar por tu gracia mostraron grande, eres el Salvador. Eres el Salvador. Justicia para mí, su sangre. Sangre, la tengo, que todo reclamo en esta tierra
justicia para mi favor. Jesús, tu sangre. Que nos mueve, que nos mueve, sobre Jesús, sobre Jesús, la sangre. Corazón, y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Habla del amor de su corazón, camino nos abrió, tengo con valor, confianza de hermano, tu sangre. Que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Que tenga otro corazón, y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús. Solo de Jesús. La sangre. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. De Jesús, de Jesús, la sangre. Que nos puede, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Que venga con mi corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Bien, hermanos, les pido, ¿verdad?, que me ayuden a orar. Vamos a orar por esta isla, orar por las familias, los matrimonios, los amigos, pedirle al Señor, ¿verdad?, que la gracia de su evangelio pueda llegar a cada área, ¿verdad?, de esta isla. Así que le pido, ¿verdad?, que inclinen su rostro y me ayuden a orar al Señor. Oremos. Padre bueno y Padre santo, venimos a ti una vez más, Señor, pidiéndote por esta isla, Padre. Pedirte, Señor, que la gracia de tu evangelio pueda llegar en cada rincón de esta isla, Señor, en cada hogar, en cada amigo, en cada hermano, en cada familiar, en cada matrimonio, Señor, en los hospitales, Señor, en las cárceles,
en cada rincón, Señor, que tu palabra, tu evangelio, Señor, pueda llegar a cada una de las personas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú supliendo las necesidades de cada uno de ellos. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que el corazón de cada uno, Señor, pueda ver la necesidad que el hombre tiene de un Salvador. Que pueda reconocer que separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Oramos por nuestro gobernador, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú le des sabiduría, entendimiento. Tu palabra dice que oremos por nuestros gobernantes, Señor. Y oramos por él, Señor, y por cada líder que tú has puesto en distintos lugares, Señor, para que tú le des la sabiduría que necesitan, Señor, cada uno de ellos, para que puedan tomar decisiones correctas. Pero sobre todo, Señor, oramos por su alma, por su corazón, que puedan ser quebrantados, que puedan reconocer, Señor, que si ellos están en ese lugar, porque así tú lo decidiste, Señor. Que tu palabra dice, Señor, que tú pones reyes, tú quitas reyes, Padre. Queremos orar también por los enfermos, Señor. No los conocemos todos, Señor, pero tú los conoces. Los que están en los hogares, los que están en los hospitales, los que han sido desahuciados, Señor, pidiéndote, Señor, que si es tu voluntad, tú puedas sanarlos, Señor. Creemos que eres un Dios poderoso, un Dios soberano, Señor, que resucitó de la muerte, Señor, que tienes el poder, Señor, para sanar. Pidiéndote que le des paz a cada uno de ellos, a los familiares, a sus amigos, Señor, a cada uno de ellos, dale la paz que cada uno de ellos necesita, Señor. Y oramos, Señor, nuevamente por el mensaje de tu palabra que ha de ser expuesto en esta mañana, Padre. Pidiéndote, Señor, que en cada iglesia que se va a predicar tu evangelio, Señor, que el mismo sirva, Padre, de evangelismo para el que no te conoce, y de edificación, Señor, para el que ya es creyente, para que pueda seguir creciendo, madurando, Señor, para que pueda su fe ser aumentada, Padre. Todo lo que hemos orado, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, buscamos nuestra Biblia, leemos en Marcos, capítulo 15, versículos del 22 al 39. Marcos, capítulo 15, versículos del 22 al 39. Los pasajes que vamos a leer, ¿verdad? Son la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión, que es lo que estamos hoy, ¿verdad? Nosotros haciendo este servicio especial. Un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entregó su vida en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros pueda tener arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Y salvación del alma. Leemos. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado por los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes encarnecidos se decían a unos a otros por los escribas, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarme. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos en pie, ¿verdad? Si su salud lo permite, ¿verdad? Y si continuamos las alabanzas a nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dios me salvó y me salvé.
Gracias, ¿verdad? Nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, les pido que busquen sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 43. Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 43. He titulado el mensaje en esta mañana, ¿cuál ladrón? La invitación, ¿verdad?, que le habían dado a cada uno de ustedes, que ese era el tema que decía, ¿cuál ladrón? Vamos a ver, ¿verdad?, qué significan esos dos ladrones en la cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo. Voy a estar tocando 3 puntos en esta mañana. Primero que voy a tocar es cuidado con sentirnos justos. El segundo que voy a tocar es cuando nuestros ojos pueden ver. Y el tercero, ¿cuál ladrón? Repito, Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 43. Y leemos. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, cercándose, presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo.
Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar, hermanos, a pedir sabiduría a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Para aclarar nuestra mente y nuestros corazones y podamos entender el mensaje de su palabra. Oremos. Padre nuestro, venimos a ti una vez más, pidiéndote, Señor, por el mensaje de tu palabra que ha de ser el pueblo. Padre, tu Espíritu Santo, Él nos dio la palabra, Él dio la revelación. Y Él mismo, Señor, sea hablando a nuestra mente, a nuestros corazones, que sea dándonos sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que si nos faltase sabiduría, que te oremos, que la pidamos, que tú nos la darás en abundancia. Y nosotros venimos a ti en esta mañana pidiendo sabiduría de lo alto, Señor. Que pongas en cada uno de nosotros un corazón humilde, Señor, para recibir con agrado tu palabra, para reconocer, Señor, lo que tú nos enseñas a través de ella, lo que tú has revelado. Estos son tus planes, Señor. Cada hombre debe conocer estos planes, Señor. Te pido, Señor, que puedas hablarle a ellos, a su mente y a sus corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, hay algo que nuestro Señor Jesucristo dijo en los evangelios. Por ejemplo, podemos ir al libro del Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 6. Miren lo que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el único camino que tiene el hombre para acercarse a Dios. ¿Por qué debemos acercarnos a Dios? ¿Por qué Jesucristo es el camino? Bueno, la palabra nos enseña en el Génesis que Dios y el hombre tenían una relación. Dios hizo todas las cosas, el creador de los cielos, de la tierra. La palabra nos habla que Dios hizo un huerto, allí colocó una pareja llamado Adán y Eva. Tenían una relación con Dios, dice que andaban con él en el huerto del Edén, pero en algún momento el hombre decidió separarse de esa relación con Dios. Traicionar, ¿verdad? Dios le dio una orden a esa pareja que estuvo en aquel lugar de no desobedecer lo que Dios le había dicho al hombre. Dios dijo: mira, de todo lo que hay en el huerto del Edén el hombre puede comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que se encuentra en medio del huerto no pueden comer. El hombre decidió desobedecer la palabra de Dios, decidió echar al lado lo que Dios había dicho, y en ese momento el hombre rompió la relación que había con Dios. Quedó separado del huerto del Edén, fue echado fuera. El hombre lo que ha hecho con su actitud y su egocentrismo es caminar cada día más lejos del huerto del Edén. En lugar de acercarse a Dios, él se aleja cada día más de Dios. Entonces, Dios, mirando que Dios es un Dios de amor y de misericordia, él no tenía por qué perdonar los pecados del hombre, simplemente destruir al hombre, simplemente enviarlo al infierno, ¿verdad? Que es lo que el Señor habla, ese es el castigo eterno. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, Dios dijo: yo voy a salvar la humanidad. Yo voy a abrir un camino, y ese camino es mi hijo. Yo voy a enviar a mi hijo porque alguien tiene que pagar la deuda de esa desobediencia que hizo el hombre. Usted se preguntará, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos los que desobedecimos la ley de Dios. Pero nosotros, como hijos de Adán y Eva, todos, heredamos la condición pecaminosa de Adán y Eva. El pastor Miguel Núñez, él ubicaba un ejemplo, porque hay gente que dice que esto es injusto, y él decía: bueno, hoy en día hay madres que han sido detectadas con la enfermedad del SIDA, y cuando ellas tienen un hijo, ese niño que nace inocente también adquiere la condición del SIDA de su madre. De ese mismo ejemplo que le estoy dando, sucede con la humanidad. Esa persona que estuvieron allí, Adán, que su nombre significa humanidad, nos representó a nosotros en el huerto del Edén. Y cuando Adán violó la orden de Dios, se convirtió en una persona condenada. Eso fue transmitido a nosotros, heredamos la condición del hombre pecador. Cada uno de nosotros somos pecadores. Entonces, yo quiero que ustedes vean en esta mañana, antes de yo entrar en lo que es
hablar de estos dos ladrones que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, yo primero quiero enseñarle a ustedes cuál es la condición de cada uno de nosotros, porque nosotros podemos creernos que somos personas justas. De hecho, el hombre, el ser humano, ¿verdad? Dentro de su ceguera espiritual, porque la palabra dice que hay una ceguera en el hombre, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y malvado, dicen, ¿quién lo conocerá? Esto nos podemos sentir nosotros que podemos ser merecedores del reino de los cielos, pero Dios nos dice a través de su palabra que esa no es la condición del hombre. Entonces, antes de yo entrar a hablar de estos ladrones, yo quiero primero que nosotros observemos cuál es nuestra condición ante Dios, cada uno de nosotros. Entonces, la cruz significa crueldad, significa sufrimiento, injusticia. Para muchos tiene diferentes significados, pero el significado que no debió tener esa cruz o ese acto que se cometió en aquel lugar era no convertir aquello en una burla o en una comedia. Eso fue lo que se convirtió el escenario de la cruz del Calvario. Una burla y una comedia. Aquella generación, ¿verdad? Tomó a nuestro Señor Jesucristo, lo humilló. Su objetivo era ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo. Ya en este punto, fíjense en algo, habían despojado a nuestro Señor Jesucristo de su libertad. Habían dicho blasfemas contra él, mentira. Una de las cosas que estaba en los 10 mandamientos, ¿verdad? Es que nosotros no íbamos a hablar mal de nuestro prójimo. Sin embargo, la misma religión, los mismos fariseos levantaron un complot en contra de nuestro Señor Jesucristo, hablando calumnias y mentiras, y le quitaron su libertad. Pero no solamente ellos quitaron su libertad, ellos violaron sus derechos, ellos lo condenaron injustamente, sus amigos lo abandonaron, lo despojaron de sus vestidos, pero peor aún, ¿verdad? Estaban a punto de despojarlo de su vida. Sin toda la crueldad y la maldad del hombre. Entonces se burlaban, se reían de él, ubicaron en la cruz del Calvario un letrero que, como hemos leído, ¿verdad? Un título escrito con 3 letras, dice, estaban en griego, en latín, así en hebreos, en el capítulo 38, y decía, este es el rey de los judíos. O sea, usaron 3 lenguajes para que todos los que estuvieran allí, si no entendías el idioma que se estaba hablando en aquel lugar, lo pudieran entender. Eso se volvió una burla y una comedia, hermanos. Crearon un trono, eso es lo que hicieron a nuestro Señor Jesucristo, lo elevaron por encima de las personas. Usted sabe que el rey tiene un trono. Pues Jesucristo, como ellos decían que él se creía el rey de los judíos, pues vamos a hacerle un trono a este hijo del carpintero, para que él tenga un trono verdadero. Y el trono que le crearon fue una cruz del Calvario. Fue esa cruz, allí lo clavaron. Su corona no era de oro, no tenía piedras preciosas, rubíes, no tenía esmeraldas, era una cruz de espino, la cual pusieron en su cabeza, la cual sangraba gotas de sangre, ¿verdad? Y todo eso caía sobre su rostro. Y en la comedia pusieron un ladrón, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos simbolizan los 2 cortesanos más respetados de un rey. Saben que el rey, ¿verdad?, tenía sus cortesanos. Pues cuando le hicieron el trono de Jesucristo en la cruz, le dijeron, aquí vamos a poner también tus cortesanos. Y eso es lo que significa ese ladrón que está ahí. Uno a la derecha y uno a la izquierda, para que te sientas como un rey. No solamente eso, el cetro, ¿verdad?, del rey real, le dieron una caña, a cual podemos ver que con la misma caña le dieron, lo golpearon. El manto de un soldado fue su túnica real, para que se sintiera como la realeza. Y le servían vinagre en lugar de vino como burla, como si estuvieran supliendo las necesidades de un rey. Ese es el escenario que se volvió ahí. Esa era la burla contra nuestro Señor Jesucristo. Le escupieron, querían que se sintiera el desprecio de ellos por el sentirse de la realeza. Para ellos la cruz fue locura. La palabra nos dice, ¿verdad?, que para que no entiende las cosas del Señor, la palabra es locura. No las pueden discernir porque espiritualmente se van de morir las personas. Estas personas no entendieron el mensaje del evangelio. Para ellos, como dije, fue locura. No creyeron que él era el Mesías. Para ellos un Mesías no podía ser asesinado, sino que tenía que ser una persona a la cual venía a este mundo a destruir sus enemigos.
debía ser un conquistador, no un hombre derrotado. Y al ver a Jesucristo, entre comillas, ¿verdad? Porque todos sabemos que a través de la cruz del Calvario Jesucristo tuvo la victoria. Pero para ellos Jesucristo era un hombre derrotado. Y la intención del judío, el judío nunca entendió la razón por la que Cristo venía a este mundo. Dicen que leímos Isaías, había profetizado que era lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Cómo él iba a ser crucificado, cómo él iba a ser despojado, cómo iba a ser violentado. Todas esas cosas estaban ya reveladas. Pero en la ceguera espiritual del hombre natural no pudo ver que cumplieron ellos mismos las expectativas de nuestro Dios Padre y de sus planes. Ellos no pudieron, como dije, entenderlo. Como dice Isaías 53:5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Como dije, el momento no era para burla, el momento no era para reír, ese momento era para que cada uno de ellos se entristeciera, lloraran, pero sobre todo fueran al arrepentimiento. Ninguno de ellos cerró. Ese era el camino, la verdad y la vida. Y que si no era a través de él, ninguno de ellos podía acercarse al Padre. Ninguno de ellos podía restablecer la relación que se rompió en el huerto del Edén. Y en aquel lugar, junto a Jesús, están estos dos ladrones, hermanos. Que el Espíritu no revela, ¿verdad?, sus nombres, simplemente los llama malhechores. No sabemos cuál era el nombre de ellos. Y de ahí el título del mensaje, ¿cuál ladrón? Entonces voy a empezar con el primer punto del mensaje, hermanos. El primer punto que yo quiero, como dije, es cuidado con sentirnos justos. Yo le voy a decir primero la condición del hombre para que luego usted pueda analizar a esos dos ladrones. Yo no quiero entrar a hablar de los ladrones sin ver que primero nosotros podamos sentir lo que somos en realidad, para que no nos sintamos, para que no vayamos a sentirnos ninguno de nosotros justos. Entonces, quizás miremos hacia la cruz, como dije, y podemos sentirnos justos al lado del comportamiento de aquellos dos malhechores y pensar, bueno, ellos están pagando, ¿verdad?, lo que ellos merecen o lo que hicieron. De hecho, uno de los ladrones, él reconoce que ellos eran merecedores del castigo. Fíjense lo que dice Lucas 23:41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este Jesús, ningún mal hizo. Nosotros estamos aquí porque eso es lo que merecemos. Y la mayoría de los hombres piensan, ¿verdad? Como dije, quizás yo tengo un comportamiento que para mi entender me hace merecedor del reino de los cielos. Quizás Dios me mira desde los cielos y dice, mira, esta persona no ha sido un mal ser humano. Podemos medir, ¿verdad?, al hombre en una manera humana, en los valores, pero Dios no mira los valores del hombre. Dios lo que mide es el sacrificio de Jesucristo. Y cuando Dios va a decir que una persona puede entrar al reino de los cielos, Dios no mira lo que tú has hecho humanamente, sino que Dios mira, esta persona creyó en el mensaje del evangelio. Yo estoy abriendo un camino, ese camino es Jesucristo. Y cuando tú crees en ese camino, eso te da la entrada al reino de los cielos. No el comportamiento de nosotros. Seguimos siendo pecadores. Aún hasta que usted muera va a seguir pecando. Pero hay algo diferente en el hombre que tiene a Dios en su corazón. Ese tiene salvación por medio del plan que dio Dios Padre. No es que nosotros podamos ganarnos la salvación del alma por medio de méritos, sino que Dios hizo un plan. Dios Padre fue el que dijo, yo voy a abrir un camino, voy a enviar a mi Hijo a pagar la deuda del pecado de ustedes y todo aquel que cree en Él tiene entrada al reino de los cielos. Así que no son nuestros méritos y eso es lo que yo quiero que entiendan en esta mañana, ¿verdad? Antes de entrar a hablar de estos dos ladrones. Y eso es lo que dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, como dije, nos podemos autoevaluar. Podemos engañarnos pensando que las buenas obras nos hacen a nosotros merecedores del reino. El problema es que la Biblia nos dice a nosotros que ninguno de nosotros somos merecedores. Y yo le voy a decir lo que dice la Biblia antes de que entremos a hablar de estos ladrones. Escuchen lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23.
por cuanto todos pecaron. Todos incluye a todos, hermanos, estamos hablando en plural, diciendo todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ninguno de ustedes es merecedor del reino de los cielos. Le voy a decir ahora también la condición del hombre, cómo Dios miró de los cielos y pudo ver nuestra condición de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Gentiles somos todos nosotros. Todos los pueblos fuera del pueblo judío son gentiles. Ahí estamos nosotros. Entonces ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como escrito está, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y quebranto y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios y delante de sus ojos. Ese es el hombre natural. Esos somos nosotros, incluyéndome a mí. Esa es la condición que Dios observó y miró como está cada uno de nosotros. Entonces, esta condición del hombre pecador, si nosotros estuviéramos frente a esos ladrones, como dije, quizás nos sintiéramos justos y estuviéramos en esa generación, estuviéramos diciendo, bueno, son lo que están pagando lo que se merece. Bueno, quizás en un punto tendrían razón, ¿verdad? En la parte de que quizás usted ante la ley no ha violado la ley, quizás, y no esté juzgado como esos dos ladrones. Pero la realidad es que la palabra dice que todos estamos condenados. Todos estamos en la misma condición de esos ladrones. Cada uno de nosotros estamos en condenación. Entonces, si estuviéramos frente a esos ladrones, no deberíamos sentirnos justos. Y por eso es que yo estoy hablando primero de la condición de cada uno de nosotros, porque yo no quiero entrar a hablar de los ladrones primero, hasta que usted no sienta en su corazón que usted también es una persona que está condenada. Y así nos dice la palabra. Entonces, mire lo que dice Jesucristo en Mateos capítulo 5, versículo 21-22. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted evalúa su condición de pecador o de ser humano, si usted hace una autoevaluación, usted dice, mira, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no hablo mal del prójimo, quizás. Esa es la condición, lo que evaluamos. Ese es lo que se llama la ley moral de Dios, sus 10 mandamientos. Y cada uno evalúa sus 10 mandamientos y en base a ello honro padre y madre. Y cuando nosotros miramos todos esos mandamientos, nosotros decimos, nosotros cumplimos con todo eso. Pero cuando Jesucristo vino en su ministerio, Jesucristo precisamente le habló a los hombres y le dijo, ninguno de ustedes cumple con la ley de Dios. Ninguno. Aún el que se siente que honra a padre y madre, ni aún ha honrado a padre y madre. No matarás. Mire lo que Jesucristo dijo de matar. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, él será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo a su amigo, hermano, quedará expuesto al infierno del fuego. Jesucristo está diciendo, de la misma manera que un hombre mata a un ser humano, cuando usted se enoja con el prójimo, usted está matando. Usted tiene el mismo pecado que esa persona. Entonces, aquí nadie se ha enojado con nadie, ¿verdad? Y nadie ha tenido enemigos. No, ¿verdad? No me atrevo ni preguntarle, ¿verdad? Que levanten su mano, porque sé que ninguno lo va a levantar. Todos hemos tenido en algún momento rivalidades con alguien. Y al tener rivalidades con alguien, ya eso, cuando yo lo observo, yo digo, Señor, yo no cumplo por la ley para ser salvo por medio de las obras o por mis méritos. Una de las cosas que decía un pastor, escuché, hablando del matrimonio, en la parte de lo que es honrar padre y madre. Piensen algo, hay veces que nosotros decimos, yo honré padre y madre por lo menos. Yo, pues vamos a ver. Él decía, dentro del matrimonio, cuando tú faltas a tu esposo, o cuando tú faltas a tu esposa, o cuando tú deshonras a tus hijos porque no estás haciendo el trabajo que Dios te dijo como padre o como madre, ¿verdad? Que Dios nos ha dado un rol a cada uno de nosotros que hagamos
Cuando tú no cumples con eso, ya tú deshonraste padre y madre. O sea, estamos hablando de que usted fue un buen hijo, nunca le faltó el respeto a sus padres, usted fue un padre cuidadoso de ellos, tuvo el pendiente de ellos, pero cuando usted faltó dentro de su hogar, con su esposo y con sus hijos, usted deshonró a sus padres. O sea, que no cumplimos ninguno. Todos estamos destituidos entonces, como dice la palabra. Fíjense lo que dice Pablo, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. O sea, salvado. La palabra justo significa salvado. Ningún hombre se va a salvar por las obras de la ley. Y para conocer nuestra condición, él dice, si usted se hace la pregunta, entonces, ¿para qué la ley de Dios? ¿Para qué Dios nos da los mandamientos? Bueno, es para que usted pueda observar la condición de usted de pecado. Cuando yo miro hacia la Biblia, cuando yo miro la ley de Dios, yo puedo identificar, yo dije, yo soy un violador de la ley. Es para eso. No fue para cumplir. No vas a poder cumplir. Pero Dios te la dio para que tú puedas mirar que tú no cumples la ley de Dios, que tú eres un condenado también y que tú necesitas el Salvador. Entonces, Pablo contesta la pregunta en Romanos 3:20, dice, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. De otra manera, usted no puede saber que robar es malo, a menos que usted vaya a la palabra y lo lea. O cuando nuestros padres nos enseñaron a nosotros que robar es malo porque no le agrada a Dios, ellos lo que nos estaban enseñando a nosotros es el pasaje bíblico de la palabra que dice la orden de Dios. Y cada uno de nosotros hemos fallado a su palabra. Fíjense que dice Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. De modo que yo pude ser un buen hijo, honrar padre y madre, quizás no hablé, ¿verdad? No maté a nadie, quizás no robé, pero al tener disputas o problemas con algún vecino, amigo, o en el camino alguien se me cruzó en el carro y ahí hablé y dije 2 o 3 cosas de las que ustedes saben, y ya fallé ante Dios. Ya soy culpable, ya estoy condenado, ya necesito de un Salvador. Entonces, no podemos cumplir con las obras de la ley. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:21, que si usted puede ser salvo por medio del comportamiento, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Por eso Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario, porque ninguno de nosotros podía ganarse el reino de los cielos. Y Dios en su gracia y en su misericordia, que sabe todas las cosas, dice, ninguno de ellos puede cumplir con estos mandamientos. La ley moral es la ley de Dios. El único que puede cumplirla es Dios. De hecho, Jesucristo vino al mundo y cumplió su ley. Los hombres no podemos. Por eso, Él pudo abrir el camino para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Pero esa es la condición de cada uno de nosotros. Y fue por eso precisamente, ¿verdad?, que comprendió uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo, que él necesitaba reconciliación por medio de Jesucristo. Ese hombre que está allí, el ladrón, el malhechor, tenía un problema. El problema que tiene este hombre es, vamos a ponerlo, si fuera en nuestros tiempos, tuviera una silla eléctrica, o tuviera, ¿verdad?, para morir en una condena. Este hombre estaba estipulado a morir en la cruz. Yo tengo un problema, yo voy a la muerte. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Yo tendré acceso al reino de los cielos, o yo iré para el otro lugar. Mirando él su condición, lo único que él pudo analizar, yo tengo un problema, pero yo estoy en una posición privilegiada, porque yo tengo el único que puede abrir el camino para que yo entre al reino de los cielos, y está a mi lado. Fíjense lo que dice Lucas 23:42, lo que este ladrón le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo sucede, no sabemos, ¿verdad? Pero este hombre tuvo que tener contacto con el evangelio.
Este hombre tenía conocimiento del evangelio porque este hombre reconocía que Cristo venía por segunda vez. Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. En algún momento alguien le habló de la palabra y la palabra en ese momento allí germinó y la semilla dio fruto. Por eso es importante que la palabra del Señor se predique, que se le hable a cada uno de ustedes lo que significa el evangelio de Dios. O sea, como dije, el hombre tiene un problema y la solución del problema está más cerca de lo que él pensaba. Y ¿saben algo? A veces a nosotros nos sucede lo mismo. Nosotros tenemos un problema. Y el problema no es que estamos enfermos, el problema no es las deudas, el problema no es los problemas del matrimonio, el problema que usted pueda tener con su pareja. El problema más grande que tú tienes es que tú estás condenado y estás sin Dios. Ese es el primer problema principal del hombre. Y si te llegase la muerte, como le iba a pasar a este hombre, a este ladrón, tú quedas separado de Dios para toda la eternidad si tú no tienes a un Salvador. Si tú no tienes al Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y eso es lo que Jesucristo está enseñando en ese lugar. Entonces, hay un problema, pero hay una solución también. Ese es el segundo punto del mensaje. Ya entendimos, ¿verdad?, nuestra condición. Ya pudimos ver que ninguno de nosotros somos merecedores del reino de los cielos, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, el segundo punto es cuando nuestros ojos pueden ver. Como dije, dos ladrones, la palabra nos dice que los dos ladrones se estaban burlando de Jesucristo. Ambos, no solamente uno. Todos ellos sentían que Jesús era una comedia. ¿Cómo yo sé que el otro también se está burlando? Bueno, le explico eso un momento, ¿verdad?, para que podamos entender. Los evangelios son 4. Hay 3 de ellos que son sinópticos, tienen el mismo relato más o menos, cada uno contado, ¿verdad?, desde una forma según el testigo ocular pudo mirar y observar. Mateos, él escribe el evangelio y lo escribe a los judíos, y lo escribió, ¿verdad?, directamente dirigido a ellos. Por eso usted puede ver que puede ser que en algunas palabras cambia su forma de escribirlo. Marcos lo escribe tanto a gentiles como a judíos, y Lucas se lo escribe a gentiles. Lucas no nos redactó a nosotros que los dos malhechores se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos a Mateo, o si usted va a Marcos, allí nos dice que ambos se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Los dos ladrones. Piensen lo que dice Lucas. Lucas dice que uno se burlaba, pero Mateo dice en 27:44, también los ladrones que estaban crucificados. Estamos hablando en plural, hermanos. También los ladrones estaban crucificados, en plural. Con él le injuriaban de la misma manera. Ambos estaban burlando de Jesucristo. Marcos, capítulo 15, versículo 32, dice: también los que estaban crucificados, en plural, con él le injuriaban. Ambos están burlándose. Los dos cortesanos están en la misma condición de nuestro Señor Jesucristo. Lo único diferente es que nuestro Señor Jesucristo no era merecedor de esa cruz. Ellos sí, porque sus actos lo llevaron allí donde estaban. Tenían que pagar el precio de sus pecados, pero Jesucristo no. Jesucristo está allí precisamente porque ese era el lugar de nosotros. Nosotros también teníamos que ir a una cruz y pagar nuestra deuda. Pero el Hijo de Dios tomó nuestro lugar. Y yo voy a tomar el lugar de ustedes. Y yo voy a pagar el precio por ustedes. Y todo aquel que cree en mí, esa es la palabra, que aunque esté muerto, vivirá. Obtendrá el perdón de los pecados. Será justificado, no por tus obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay una polémica siempre, ¿verdad?, entre las religiones. Hay religiones que dicen que la salvación es por obras, otros dicen no, no es por obras, es por gracia. Déjeme explicarle algo. La salvación no es por obra.
La salvación es por gracia de Dios. Nosotros no somos salvos por medio de las obras, pero, escuche la conjunción ahora, pero somos hechos para hacer obras. ¿Entendió ahora, verdad? No somos salvos por obras, pero somos salvados para hacer obras. De modos que si un cristiano me dice a mí que no está haciendo obra, tiene una fe muerta. Porque Santiago dice que una fe sin obra es muerta. ¿Qué sucede con las obras? ¿Es para salvación? No, ya usted es salvo. En el momento que usted cree en Cristo Jesús como Salvador, es salvo. Las obras son el resultado de un corazón transformado y cambiado por Dios. Cuando Dios transforma el corazón, esa persona comienza a hacer obras. No quiero decir que el ser humano natural, el que no conoce a Dios, no puede hacer obras. Todo el mundo hace obras. Pero las obras que se hacen son obras de la carne. Y en sí, en su profundidad, son pecaminosas. De hecho, hoy usted se siente en la alegría de poder ayudar a otro ser humano, pero mañana el estado emocional de ustedes cambió y mañana no quiero ayudar a nadie. Porque somos cambiantes, hermanos. Pero las obras que se hacen cuando usted está en Cristo no proceden de usted, sino de Dios. El Espíritu que ahora habita en usted por medio de la reconciliación, por medio de Cristo Jesús, lo lleva a usted a hacer buenas obras. Y esas obras las hace porque el Espíritu lo inquieta a hacer. Cuando oramos, cuando cantamos y alabamos a Dios, es porque el Espíritu nos inquieta a hacerlo. Cuando venimos a la iglesia, venimos porque el Espíritu nos inquieta a hacerlo. De modo que no es algo normal que usted haya llegado a este lugar por voluntad propia, sino que algún plan tenía Dios para con usted, para que estuviéramos en este lugar hoy y escuchásemos su palabra. Entonces, hermanos, como dije, algo sucedió en la vida de uno de los ladrones, de uno de los malhechores. Dicen que ya les dije que la palabra indica que se estaban burlando ambos, pero de momento uno de ellos se quedó callado. Uno de ellos bajó su cabeza y tuvo comprensión del evangelio. No se robó la salvación. La palabra nos dice a nosotros que el Espíritu quita la ceguera espiritual en el hombre. De modo que Dios es quien trabaja el corazón de nosotros, y cuando nosotros podemos creer la palabra del Señor, es porque el Espíritu trabajó en tu corazón. El hombre no tiene poder de convencimiento. Yo no tengo poder para convencer a ninguno de ustedes de que Dios es real, de que la crucifixión es real, de que Jesucristo resucitó de los muertos. Eso está en mi corazón, porque el Señor lo puso por medio del Espíritu Santo de Dios. Él puso la fe en mi corazón. Y la misma manera hace con cada persona cuando Dios abre su mente, cuando Dios abre su corazón para que pueda recibir el mensaje del evangelio. Y ese ladrón allí, al lado de nuestro Señor Jesucristo, de momento se queda callado, de momento se queda analizando. Espérate, ¿qué está pasando conmigo? Yo voy a partir de este mundo. Yo conozco lo que dice la palabra porque él mismo está reconociendo en el texto cuando él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En algún momento él tuvo que tener contacto con el evangelio. A él se le informó, hay dos lugares donde el hombre va a ir después de su muerte, a los cielos o al lugar de tormento. Yo tengo un problema, como dije, y el problema mío no es la hipoteca, el problema mío no es el auto, el problema mío no es la enfermedad, el problema mío es que yo voy a partir de este mundo, ¿y dónde voy a ir? Yo necesito una llave. Yo necesito una puerta, la llave de esa puerta, de ese camino que Jesucristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo necesito la llave de esa puerta, pero está a mi lado. Imagínese usted, de momento usted se queda en su auto, en la noche, en un lugar, ¿verdad?, peligroso. Se dañó su vehículo. Nos vamos a angustiar. Pero de momento se para un ser humano al lado de nosotros y nos pregunta qué sucede. Cuando le decimos que el carro está dañado, esa persona le dice a usted, yo soy mecánico.
Usted sabe el alivio que usted va a sentir en su corazón. Usted sabe que usted se va a sentir, mire, la emoción va a ser tranquilo. Es un problema, pero ahí hay un mecánico. Usted está en su hogar y explotó el circuito de la luz, y de momento aparece una persona y usted le explica el problema y él le dice, yo soy electricista. Usted se va a quedar ahí como que, tranquilo. Hay problemas, pero yo tengo el que puede solucionar el problema a mi lado. Y ese hombre en la cruz, cuando se quedó callado, analizando, yo tengo un problema, le tuvo que suceder lo mismo. Yo tengo un problema, pero aquí está mi solución. Aquí está Cristo. Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está el único que puede darme acceso al paraíso, no al otro lugar de tormento. Entonces, Dios quitó la ceguera espiritual en aquel hombre. Dios abrió su corazón. Eso es lo que sucede en la vida del creyente, que andaba perdido, sin fe, sin esperanza, para los placeres del mundo, haciendo lo que le agrada el mundo, buscando la paz y la felicidad que ofrece el mundo, pero de momento algo sucede en su corazón y alguien cambia ese destino. Ahora yo no deseo seguir al mundo, ahora yo deseo seguir a Dios. Y en ese momento, sin importar la dificultad, como dije, terrenal por la que el hombre enfrentaba, llegó la paz a su corazón. No importa, él sabía ya, su destino era la muerte. Lo importante era dónde yo voy a pasar mi vida después de la muerte. Algo que el otro ladrón no pudo ver, que no pudo darse cuenta. Ese no apeló a la misericordia de Dios. Es interesante que todo el mundo que habla de la cruz, habla del ladrón que fue salvo, pero se nos olvida muchas veces que ya habían dos ladrones. Uno fue al cielo, pero el otro fue al infierno. Y nunca como que analizamos, espérate, allí habían dos personas, no uno. Uno simboliza el reino de los cielos, el que halló la paz, el que halló el gozo, pero otro también fue al infierno, el que rechazó el evangelio, el que no quiso nada con Dios, el que rechazó el camino. Piensen, volviendo de nuevo al punto, ¿verdad? Lo que este hombre le dice al otro ladrón, después que él se estaba también burlando de nuestro Señor Jesucristo, cuando algo sucede en su corazón y se detiene, él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, nuestros hechos. Mas este Jesús, ningún mal hizo. Como dije, qué hermoso que nosotros tengamos un problema y que la solución esté al lado nuestra. Ese que rechazó, el ladrón que rechazó a Jesucristo, tenía a Jesucristo a su lado. Tuvo la misma oportunidad de reconciliación. Y usted puede pensar, wow, qué tonto fue este hombre. Estando al borde de la muerte, lo único que tenía que decir es, acepto. Te reconozco como mi Salvador. Te reconozco como el Mesías. Te reconozco como el Hijo de Dios. Lo mismo que hizo el otro. No lo hizo. Y como dije, podemos decir, qué tonto fue este hombre, pero nosotros muchas veces hacemos lo mismo también. Jesucristo está a nuestro lado. No lo podemos ver visiblemente, ¿verdad? Como lo vieron estos dos ladrones, pero Jesucristo está en su iglesia. Jesucristo dijo que cuando Él ascendiera a los cielos, Él no nos iba a dejar solo, que Él iba a enviar un consolador. Él iba a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿dónde está? En su iglesia. Y yo no estoy hablando de las paredes. Yo estoy hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, los cristianos. Cada vez que un cristiano se acerca a su lado y le hace una invitación como la que le hizo hoy para que usted pudiera escuchar el mensaje de la palabra, es Cristo el que está a su lado. La palabra dice que Dios habita, que el Espíritu Santo de Dios habita en el creyente. Y usted puede tener hoy la decisión, usted, de rechazar el evangelio como lo rechazó aquel hombre que estuvo al lado de Jesucristo.
al lado de usted, puede hacer lo mismo usted. O puede hacer también lo que hizo el ladrón arrepentido. El que pudo ver y observar, yo necesito de un Salvador. Entonces esto me lleva al último punto del mensaje, hermanos. ¿Cuál ladrón? Ese es el título del mensaje. ¿Cuál ladrón? Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál ladrón usted quisiera ser? ¿Cuál ladrón? ¿El que aceptó el mensaje de Dios? ¿El que se arrepintió? ¿El que reconoció este es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por él? ¿O el que decidió simplemente seguir en su burla y rechazó el evangelio, aun cuando lo que le quedaba era 1 o 2 horas de vida? Había 2 ladrones crucificados. Uno rebelde e insensato, el otro se humilló y reconoció. ¿Cuál ladrón, hermanos o amigos, usted quisiera imitar en esta mañana? El que se arrepintió está en el cielo, está en el gozo eterno. El otro, hace 2000 años atrás, está en el infierno, en el quebranto. Como dije, uno de esos ladrones, que a veces no nos percatamos que allí habían 2 ladrones, uno representa el infierno, uno representa la gloria. ¿Cuál ladrón? Y en medio de ellos está Jesús, el Salvador. Y hoy aquí, en medio de nosotros, está Jesús por medio de su Espíritu Santo, que te ofrece la salvación del alma. La misma oportunidad que tuvieron nosotros ladrones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir los deleites del mundo, los placeres, el gozo que ofrece el mundo? ¿O vamos simplemente a poner nuestra mirada donde el ladrón que fue salvo la puso? Ese es el objetivo en esta mañana. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Esa fue la razón por la que Jesucristo se humilló en la cruz. Esa fue la razón por la que Cristo permitió que lo escupieran, que lo azotaran, que le pusieran una corona de espina, que le quitaran su vida. Jesucristo podía simplemente con un soplo, hermanos, matarlos a todos. Pero en su gracia y en su misericordia, Jesucristo dijo, yo no vengo a matar, yo vengo a salvar. Si nosotros tenemos un problema, podemos estar sin Dios, pero tenemos una esperanza, y es Cristo, que le sigue ofreciendo a cada generación que va pasando por medio de la iglesia la oportunidad de venir al arrepentimiento, de creer en Cristo Jesús como Salvador. Eso es lo que esta mañana la palabra de Dios le ofrece a cada uno de ustedes. Yo no sé, ¿verdad?, quién de ustedes, ¿verdad?, ya es salvo, quién de ustedes ha reconocido a Jesús como Salvador. Pero en esta mañana yo por medio de la palabra del Señor le hago el mismo llamado que Jesucristo dijo que hiciera. Esa paz que el Señor solamente ofrece, yo se la digo aquí a cualquiera de ustedes que quiera escuchar el mensaje de Dios y aceptarlo en su corazón, que hoy en esta mañana tú tienes la oportunidad de aceptar a Jesús como Salvador, de aceptar el mensaje. La muerte, hermanos, no sabemos cuándo vaya a llegar. Aún un joven puede pensar que le quedan muchos años de vida, pero la muerte no tiene edad. Lo mismo la muerte toca a un niño, un joven, un adulto mayor. De hecho, le voy a decir más. Lo más que yo puedo ver muertes en las noticias son jóvenes.
Jóvenes que pensaron que tenían toda la vida por delante, mas sin embargo, un accidente, las drogadicciones, todos estos problemas sociales se está llevando nuestra juventud. Quizás piensan ellos que tienen muchos años de vida por delante para tener la oportunidad de arrepentirse, pero usted no sabe cuándo pueda llegar la muerte. Piensen que había 2 ladrones que estaban al borde de la muerte. Uno pudo ver el mensaje, uno pudo ver el camino, pero el otro rechazó el camino. Si alguien aquí esta mañana quiere aceptar a Dios como su Salvador, puede hacerlo. Tiene la oportunidad de parte de Dios de aceptar el mensaje de su palabra. Puede levantar su mano, oraremos por él y entregar su vida a Cristo Jesús. Ese es el llamado que yo le hago como cristiano, como creyente. El que es cristiano ya, pues esto nos enseña a nosotros no a depender de nuestras fuerzas, no a depender de nosotros mismos, sino de Cristo. A poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Yo no tengo la habilidad, yo no tengo las fuerzas, sigo siendo un pecador. Todos los que estamos aquí, cristianos, somos pecadores. A veces el mundo no comprende eso. Piensan que los cristianos damos peor testimonio que ellos. Pero déjeme decirle que nosotros somos pecadores igual que ustedes. Lo único diferente es que tenemos un abogado que se llama Jesús, el cual la palabra dice que todo aquel que cree en él será salvo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Dios. Esas son las buenas noticias que nuestro Señor Jesucristo envió a su iglesia a llevar. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Llevar el mensaje de salvación a cada uno de ustedes. El Señor pueda poner esa paz en sus corazones. Que ustedes puedan, ¿verdad?, reconocer lo que reconoció ese ladrón en el último momento de su vida. Necesito de un Salvador. Si alguien quiere levantar sus manos y aceptar a Jesús, podemos orar por él. Si no, se puede acercar más tarde. Si no, puede seguir viniendo a la iglesia. Hay una iglesia presente que usted puede seguir visitando. Poco a poco el Señor va abriendo la mente, el corazón. Lo que no entendemos ahora lo vamos a entender luego más tarde. Poco a poco se va llevando el mensaje de la palabra y las personas van entendiendo el mensaje. Pero no se vaya sin Dios. Hay una esperanza. No salga triste de este lugar. La razón de la muerte de Jesucristo, un día como hoy, era que el hombre pudiese ser salvo. Y por eso le glorificamos, por eso le alabamos y le honramos, porque abrió ese camino. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a orar, ¿verdad, Señor? Para dar gracias por el mensaje de su palabra. Oremos. Padre nuestro, Señor. Venimos a ti una vez más, Señor. Dándote gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra que ha sido expuesto en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan preciosa que nos obsequiaste a través de la cruz del Calvario. Nunca vamos a entender, Señor, en su total cabalidad, ese sacrificio tan hermoso que tú hiciste por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que abrió nuestra mente, nuestros corazones. Que de la misma manera que abrió los ojos de este ladrón, Señor, en la cruz del Calvario, también abiertos los de nosotros, los que somos creyentes. Y que vas a continuar, Señor, abriendo muchos ojos, padres, tocando muchos corazones. La semilla, Señor, está sembrada, está puesta en el corazón del hombre. En tu debido momento, Señor, tu semilla germina y produce frutos, Señor. Y así lo creemos por fe. Gracias, Señor. No tenemos forma de pagar lo que tú hiciste por nosotros. Ninguno de nosotros merecemos el reino de los cielos. Ninguno merecemos el perdón de los pecados. Pero tú en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú decidiste enviar a tu Hijo
al mundo, Señor. Sobre él vertiste, Señor, tu ira. Él cargó, Señor, nuestros pecados, nuestras enfermedades, Señor, para que hombres inmerecedores como nosotros, hombres rebeldes, hombres que vivimos sin ti, Señor, que te fallamos, pudiéramos ser salvos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa misericordia, por esa salvación tan linda, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por las alabanzas que pudimos entonar, que sabemos que las recibes, Señor, como olor grato a tu presencia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por nuestras ofrendas, Señor, porque las recibes por medio de Jesucristo, Padre. Te pido por cada uno de los que está aquí, Señor. Guárdale, cuídale, suple las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Padre, sigue tocando el corazón de cada uno de ellos. Te pido ahora, Padre, que los lleves con bien hacia su destino, Señor. Que seas con ellos, Señor, guardándolos de todo peligro. Y todo lo que hemos orado, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.